La sustancia analizada entonces es agua. Hay que entender dos cosas. Que el agua puede tener cambio físico o puede tener un cambio químico. En este momento, con las dos gráficas analizadas, vamos a revisar el cambio físico que está teniendo el agua. Es decir, aquel cambio físico es en donde yo puedo ver evidenciado alguna transformación del agua, pero su estructura molecular sigue siendo la misma. Es decir, en todo momento vamos a seguir hablando de agua. En estos dos ejemplos tenemos el cambio, el cambio físico del agua, lo que no sucede con un cambio químico, porque con un cambio químico lo que yo podría hacer es electrólisis del agua, es decir, yo podría tomar el agua y poderla romper, pero en este caso no va a ser el análisis de la clase. Entonces, atendiendo a que el agua puede estar en estado sólido cuando tengo un hielo, en estado líquido cuando está normal, líquida, y en estado gaseoso cuando está vapor o gas, entonces encontramos las dos curvas que vamos a analizar, los dos diagramas que vamos a analizar. Primero, curva de calentamiento, muchachos. ¿Qué significa una curva de calentamiento o enfriamiento? Una curva de calentamiento es cuando yo voy a hacer la relación en una variable termodinámica en cuanto a la energía que puede ser absorbida por la sustancia, en este caso el agua, en un tiempo determinado. En ese tiempo determinado, entonces lo que yo puedo entrar a analizar va a ser el calor aportado por ese cambio de temperatura que yo estoy observando. Entonces, muchachos, cuando yo tengo un hielo y es el estado sólido del agua, yo puedo encontrar el hielo a una temperatura determinada. Esa temperatura determinada puede ser menos 20 grados centígrados. Ahora, ¿qué sucede si yo a ese estado sólido le aumento la temperatura? Lo que estoy haciendo es colocándole a la sustancia agua en estado sólido calor. Ese calor lo que está haciendo entonces es aumentar la energía cinética de las partículas, y esas partículas que están en movimiento vibracional va a hacer que aumente su movimiento vibracional, y va a hacer también entonces que aumente su energía cinética, y por ende va a aumentar sus choques y va a aumentar su movimiento molecular. ¿Eso hace relación en qué momento? Hace relación en el momento que nosotros podemos percibir un ascenso en esta línea. Entonces, sencillamente nosotros, al aumentarle energía, en este caso calórica, a la sustancia que se encuentra en estado sólido, lo que hace es que va a modificar su movimiento, lo que haga que modifique su entropía y pueda cambiar su volumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede hasta el punto B, muchachos? Sucede que la energía cinética aumenta, lo que hace que las fuerzas intermoleculares también se vean afectadas y lleguen a un punto que va a ser una constante. Ese punto, en cuanto a constante, puede recibir el nombre de punto de fusión. Es decir, estoy viendo que las características del estado sólido van a ser modificadas. Y la temperatura va a permanecer constante, muchachos. Quiere decir que en el punto B y C yo puedo encontrar un cambio de fase. Ese cambio de fase me está indicando que estoy pasando de sólido a líquido. ¿Pero por qué se mantiene constante? Se mantiene constante porque la temperatura se mantiene constante, que es la energía cinética, pero la energía potencial del líquido está aumentando, porque esa energía potencial del líquido lo que está haciendo es aumentando para poder cambiar de estado. ¿Listo, muchachos? Entonces, arrancamos en una curva de calentamiento en el estado sólido, en donde teníamos un movimiento y una entropía, y al aumentar la energía lo que hace es que se va a ganar calor en un tiempo determinado, modificando su entropía y su movimiento. Si yo modifico estas dos, puedo entonces modificar las fuerzas intermoleculares. La energía va a llegar hasta cierto punto que es considerado el punto de fusión, en este caso punto de fusión del agua. Y cuando se llega a este punto de fusión se va a mantener constante la energía cinética, es decir,
su temperatura. Pero lo que está sucediendo aquí en esta línea constante es que está aumentando la energía potencial del líquido. ¿Para qué? Para poder dejar de ser sólido y pasar a ser líquido. A esto se le conoce como un cambio de fase. En este punto también entonces estoy viendo un equilibrio entre el sólido y el líquido. Cuando la energía potencial llega al punto necesario, entonces se vuelve y se presenta un cambio en cuanto a la entropía y al movimiento de las moléculas. Es decir, muchachos, aquí en este espacio, entre A y B, yo puedo encontrar un sólido. Mientras que en el espacio B y C voy a encontrar un cambio de fase o un equilibrio entre sólido y líquido. ¿Qué sucede entonces entre C y D? Voy a encontrar el estado líquido. Y lo mismo sucede entonces entre el número D y la letra D y la letra E. Es decir, voy a llegar a un valor de energía cinética constante dado a una temperatura que se va a llamar como punto de ebullición. ¿Listo? Aquí vuelve y juega, muchachos. Entra a actuar lo que es la energía potencial y la energía cinética. Entonces estoy hablando que voy a encontrar un líquido y vapor o líquido gas. ¿Listo, muchachos? Y a esta parte de acá también recibe el nombre de cambio de fase. Cuando supero la energía potencial necesaria para cambiar de estado, vuelve y se incrementa la energía cinética, obteniendo entonces el estado gaseoso o vapor, muchachos. ¿Qué quiere decir entonces? Podemos tener sólido, podemos tener el estado líquido y podemos tener el estado gaseoso. Para poder hablar de cambios de estado, necesito ver entonces cómo afectan las variables termodinámicas, en este caso en la curva de calentamiento, la temperatura. En la medida que yo aumento la energía, lo que estoy haciendo es aumentando la temperatura y la sustancia lo que está es ganando un calor en un tiempo determinado. Nosotros bajo la curva de calentamiento podemos analizar unos cambios de fase que son unos equilibrios en donde yo voy a encontrar dos estados de la materia. ¿Listo, muchachos? Ahora, para finalizar, nosotros podemos hablar que encontramos entonces desde la curva de calentamiento unos cambios de estado. El primer cambio de estado que podemos analizar es entre sólido a líquido. Y a este se le conoce como fusión. De igual forma podemos encontrar otro cambio de estado que es de sólido a líquido y de líquido a gas, que es ebullición. ¿Listo, muchachos? Ahora, ¿qué es un diagrama de fase? Un diagrama de fase es un diagrama en el cual yo puedo ver representado un estado de la materia, en este caso una fase, desde dos variables termodinámicas: la presión, que no la habíamos analizado, y la temperatura, que la habíamos analizado en la curva de calentamiento. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por fase a diferencia de la curva de calentamiento? Fase es aquel sistema homogéneo, que en este caso vendría siendo que viene delimitado por unas líneas sólidas, que en este caso sería y que esta fase viene determinada por dos variables termodinámicas: la presión y la temperatura. Entonces podemos encontrar el estado sólido, que abarca desde la letra A, lo sólido, hasta lo B, y va hasta el C. Ese sería el sólido. ¿Cuál sería entonces el líquido? Aquí podemos encontrar la fase líquida del agua, que iría entre C, B y D. Y podemos entonces encontrar una fase gaseosa,
o de vapor dada entre A, B y D. ¿Listo, muchachos? Entonces, a diferencia de la curva de calentamiento, un diagrama de fase me permite a mí identificar un sistema homogéneo en cada estado de la materia delimitado por una línea sólida. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que podemos encontrar de igual forma unos cambios de fase. Pero entiendan algo, a diferencia de la curva de calentamiento, lo que yo puedo encontrar son unos equilibrios. Es decir, ¿qué significa la palabra equilibrio, muchachos? Sucede que los estados de la materia se van a encontrar en un equilibrio, que era lo que nosotros podíamos encontrar en estas dos partes. Entonces, podemos encontrar un equilibrio entre sólido y líquido, que sería esta línea de acá. Podríamos encontrar un equilibrio entre sólido y gas, que podría ser entonces esta línea de acá. Y podríamos encontrar un equilibrio entre líquido y gas, que es esta línea de acá. Pero a la vez, muchachos, vamos a encontrar un equilibrio en los tres estados de la materia, que es este punto F. ¿Qué nombre recibe ese punto F? Recibe el nombre de punto triple. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia analizada, en este caso el agua, no solo va a tener dos equilibrios, no va a tener equilibrios dinámicos entre dos fases, sino que va a tener un equilibrio dinámico en las tres fases, entre sólido, líquido y gas. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué es un diagrama de fase? Un diagrama de fase es el análisis que nosotros podemos hacer desde la temperatura y la presión de las diferentes fases, y a la vez podemos analizar el equilibrio dinámico que puede haber entre dos fases o en las tres fases con el punto triple. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, este punto de acá me está hablando de que a 0 grados centígrados yo voy a tener un punto que es conocido como el punto de fusión. Pero ese punto de fusión, a diferencia de la curva de calentamiento, no solo hace relación a la temperatura, sino que también hace relación a la presión. ¿Cuál es la presión que tenemos nosotros en la Tierra? Una atmósfera de presión. ¿Listo, muchachos? Eso quiere decir que el punto de fusión del agua, es decir, ese cambio de estado entre sólido y líquido, se va a dar a 0 grados centígrados y a una temperatura. Ahora, muchachos, ¿qué sucede si yo aumento la temperatura? Es decir, ¿yo puedo entrar a cambiar el punto de fusión? Sí, y el punto de fusión va a cambiar dependiendo de la temperatura o de la presión. ¿Listo, muchachos? Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes cambios de estado. Habíamos hecho el análisis de dos cambios de estado, pero ahora vamos a hacer el análisis del resto de cambios de estado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nosotros tenemos acá y tenemos acá. Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cuando nosotros entramos a analizar de sólido a gas, vamos a encontrar un cambio de estado. Pero ojo, muchachos, ese cambio de estado, aquí según la gráfica, está analizado desde ¿dónde? Desde un cambio de temperatura, pero con una presión constante. De igual forma, podemos encontrar otro cambio de estado. De gas a líquido. También podemos encontrar otro cambio de estado. De líquido a sólido. ¿Listo, muchachos? Entonces, y podríamos encontrar los otros cambios de estados que suceden. Trabajo para ustedes en casa, muchachos. Tenemos una gráfica sobre cambios de estado. Solo hemos analizado fusión y ebullición. Pero, muchachos, ¿cuáles serían los cambios de estado que se pueden presentar en un diagrama de fases? Es decir, a partir de vectores, por favor,
vamos a señalar en dónde yo puedo encontrar los cambios de fase determinados como condensación, congelación, deposición, vaporización y sublimación. Entonces, muchachos, el trabajo para la casa va a ser el siguiente. Tenemos nuestro diagrama de fases. En este diagrama de fases nosotros podemos también analizar el cambio de fase fusión y ebullición. Pero, por favor, a partir de vectores determinemos dónde puedo encontrar condensación, congelación, deposición, vaporización y sublimación. Tengan en cuenta algo, muchachos. Para un cambio de estado, si ustedes se fijan, yo puedo mantener una variable constante y puedo cambiar la otra variable. Listo, muchachos, espero les haya servido la clase. Un abrazo.